Pantalla, ¿todo en orden? ¿Qué tal, profe? ¿Sí se ve? Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, antes de avanzar con la clase, a los 3 alumnos que me habían hecho preguntas por privado, ya les contesté por privado también respecto a la ERA. Así que fíjense en el chat, están las respuestas a sus preguntas, a sus inquietudes. Sí, Vamos doctor, entonces... recién lo vi. Igual yo la nota ya la subieron al sistema hoy a la mañana, así que ya me enteré también. Pero gracias igual. Bueno, ok, perfecto. Estuve ocupado en tu caso y bueno, la respuesta que me dieron es la que te pasé por privado. Eso no depende de nosotros, sino eso lo maneja sistema y alumnado de la facultad. Bueno, vamos a continuar entonces nuestra clase de ayer, que habíamos comenzado con la radiología de la columna, del raquis, y habíamos comenzado con la porción cervical, la porción más alta. Habíamos presentado, como dijimos, este menú de proyecciones, el frente, el perfil, esa variante del frente que era con boca abierta o transoral, habíamos dicho, recuerden, para ver las 2 primeras vértebras cervicales en proyección de frente. Habíamos hecho mención también a estas proyecciones oblicuas que tienen una indicación muy precisa. Las realizábamos para ver agujeros de conjunción o de conjugación únicamente, no nos sirven para evaluar ninguna otra estructura anatómica de la columna cervical, y después algunas prácticas radiológicas funcionales, como los perfiles en máxima flexión, en máxima extensión, y en algunas oportunidades el frente en lateralización máxima hacia la izquierda y hacia la derecha, digamos. Y habíamos comenzado a ver estas 3 imágenes que correspondían al frente y al perfil de la columna cervical, recuerden, el par radiográfico, donde de una columna cervical normal, habíamos dicho, en el frente, fíjense, arrancamos desde la tercera cervical hacia abajo, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima cervical. Recuerden que en el frente las 2 primeras quedan ocultas, quedan escondidas detrás del maxilar inferior. Por eso vamos a recurrir a esta otra proyección que tenemos acá, que es el frente, la de frente con boca abierta o transoral, donde el paciente, decíamos, abría la boca, por ahí entrábamos con el rayo y observábamos el atlas, masa lateral del atlas, masa lateral del atlas, el axis, segunda vértebra, con su cuerpo importante, con su apófisis odontoides, y habíamos dicho que en esa proyección aparecían o teníamos que estudiar 2 pares de espacios que eran este que está acá, que va con este otro, que son los espacios interatloideos, axoideos, y el otro par de espacios era el que está por acá y por acá, que correspondían a los espacios interatloideo-odontoideos. Habíamos llegado un poco con las imágenes hasta este punto, y vamos a continuar viendo ahora algunas otras de las proyecciones que habíamos mencionado, que las vamos a poder realizar, digamos, frecuentemente o cuando sea necesario o el paciente lo estime. Fíjense, por ejemplo, esto que está acá. Habíamos hablado de ambos perfiles en flexo-extensión máxima. Nosotros habíamos denominado a estas proyecciones como proyecciones funcionales, ¿de acuerdo? Porque lo que evaluábamos, en definitiva, era función. No evaluábamos anatomía porque fíjense que en ambos casos que estamos viendo, el paciente no está en una posición anatómica. Estamos modificando la posición del paciente por justamente lo que queremos evaluar, que era ese abanico de flexo-extensión. Fíjense que en este caso, acá a la izquierda de la pantalla, tenemos un perfil en flexión máxima. Le pedimos al paciente que con el mentón se trate de tocar el pecho, sin flexionar el dorso, solamente el cuello, y
para la extensión máxima, le pedíamos que eleve lo más que pueda el mentón para evaluar esa extensión máxima. Obviamente que extendíamos, digamos, solamente el cuello, habíamos dicho, no el dorso. Eso es importante. Entre ambas, fíjense que se complementan para dar esa información, digamos, de ese abanico de flexo-extensión. Por eso decíamos que eran pruebas funcionales, ¿no? O imágenes funcionales. Fíjense que en la de flexión máxima, ahí podemos decir como un acercamiento entre el borde anterior de todas las vértebras por la proyección, por la maniobra, mejor dicho, y en la de extensión máxima sucede lo contrario, es como que se abren un poco más los espacios intervertebrales por la posición de extensión máxima, obviamente, que está presentando el paciente. ¿Qué otras proyecciones habíamos comentado? Fíjense estas que tenemos acá. ¿Qué estamos viendo? Ambas proyecciones oblicuas, es decir, la oblicua anterior izquierda y la oblicua anterior derecha. Si yo fuera el paciente, desde la pantalla vendría el rayo, yo voy a hacer una oblicuidad hacia mi derecha y voy a tener una oblicua anterior izquierda porque el rayo va a entrar a nivel de la porción anterior izquierda, oblicua, e inmediatamente después la maniobra inversa para hacer la oblicua anterior derecha, del lado derecho. Fíjense que habíamos dicho que realmente para obtener una información completa necesitábamos tener las dos oblicuas. Con una sola oblicua tenemos, por decirlo, la mitad de la información. ¿Qué vamos a ver? Fíjense esta sucesión acá, 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 acá y acá, de imágenes redondeadas, radiolúcidas, radiotransparentes, que en la oblicua contralateral, fíjense, acá, acá, por acá, 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 las tenemos muy parecidas. Esos son los agujeros de conjunción o de conjugación. ¿Cómo los debemos ver normalmente? Como ustedes los están viendo acá. Digamos redonditos. Si ese agujero a mí me cambia la conformación y se me estrecha, se vuelve como un ojal, como se lo suele llamar, voy a tener una directa repercusión sobre el paquete vasculonervioso que está pasando por ese agujero. Arteria, vena y bronquio que están pasando por ese agujero. Lo normal, recuérdenlo, es como nosotros estamos viendo en esta imagen, agujeros redondos. Algunos los comparan, dicen como si fueran las cuentas de un collar, las cuentas de un rosario, bueno, como ustedes quieran, para representar la idea de la normalidad con agujeros redonditos. Esto en cuanto a las proyecciones oblicuas. Recuerden, ambas oblicuas, de los dos lados. Un poco con esto nosotros tenemos completa, digamos, la metodología radiológica básica de la columna cervical. Fíjense que decíamos que también podemos llegar a evaluar la alineación vertebral si no hay una listesis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una listesis o una espondilolistesis era el desplazamiento de una vértebra o de un sector de la columna que podía ser hacia adelante, una anterolistesis, hacia atrás, una retrolistesis, o en el frente comprobaríamos una eventual laterolistesis, hacia la izquierda o hacia la derecha. Fíjense que con estas líneas nosotros podemos evaluar esa buena alineación vertebral. Acá nos pone como ejemplo para medir el diámetro del canal espinal. No se hace habitualmente, eso lo manejamos mejor con tomografía, pero bueno, fíjense, si nosotros trazamos esta línea colorada que va uniendo hipotéticamente el borde anterior de los cuerpos vertebrales o esta otra línea posterior que va uniendo el borde posterior de los cuerpos vertebrales, fíjense que en condiciones normales esas líneas tienen que ser un tanto curvas,
con una ligera concavidad posterior por esa actitud lordótica que tenía la columna cervical, vista de perfil, pero todas las vértebras, observen cómo están acá, normalmente tienen que estar bien alineadas, tienen que estar en fila, no tiene que haber ninguna que se haya desplazado, que haya sufrido una listesis, porque esa va a ser una alteración en la alineación. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos llegar a decir? Fíjense, comparen con esta imagen que tengo acá. Por ejemplo, miren las líneas punteadas. Fíjense que si yo controlo esta línea anterior o esta línea posterior, fíjense que acá hay un resalto, hay como si fuera un escalón. Eso a mí me está diciendo que esta columna tiene un desplazamiento, tiene una listesis. Si esta es la primera cervical, el atlas, la segunda, la que tiene el cuerpo grande, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, podemos hablar de una anterolistesis de C5 sobre C6. De esa manera es como nosotros presentaríamos este caso. Algo similar, pero más agudo, más grave la cuestión, es esta otra. 1, 2, 3, 4, 5, sexta, séptima vértebra cervical, y fíjense la interrupción marcada de la alineación vertebral. Esto ya se va a deber, generalmente se suele deber a una fractura en alguna región bilateral del arco posterior, que ya lo vamos a ver ahora enseguida cómo analizamos anatómicamente la vértebra, por lo cual es como que la vértebra pierde sostén, pierde amarre, y el cuerpo vertebral se va a desplazar hacia adelante. Pero fíjense que es notoria la falta de alineación, la listesis que presenta esta columna cervical. Fíjense ahora estas imágenes, si hay alguna pregunta, por favor, la vemos, lo hacemos, lógicamente. Fíjense estas imágenes. Olvídense de esto que está acá, porque esto ya vamos a estudiar en fracturas un poco más adelante. Miren una columna cervical de frente, acá tienen, una columna cervical de perfil, otra columna cervical de perfil. Yo quiero que ustedes me digan si en estas imágenes notan alguna alteración. Por favor, fíjense el frente y fíjense el perfil. ¿Qué les parece? Tomemos Que unos ambos está minutos. recto. ¿Cómo? Que en ambos está recto. Exactamente. Miremos primero el frente. Y recuerden qué habíamos dicho del frente. Dijimos que el frente, en el frente, mejor dicho, lo normal es que la columna siempre aparezca recta. Pero fíjense, en el perfil, que normalmente debemos ver con esa actitud, ese movimiento de tipo lordótico, cómo están totalmente modificada, está rectificada. Tanto en este caso, aunque hay una patología que acá por ahora no la vamos a ver, porque si no tendríamos que meternos en todo ese tema, que va a ser tema de una clase un poco más adelante, pero miren esta columna cervical, miren esta columna cervical sobre todo. Fíjense cómo están absolutamente, está mejor dicho, absolutamente rectificada. Eso va a traer como consecuencia toda una serie de disturbios, digamos, sobre todo funcionales para el paciente, que pueden llegar a ser bastante complicados. ¿Qué más podemos decir? Un momentito. Miren esta imagen que ahora les muestro un poquito por acá. Fíjense qué estamos observando. Díganme, por favor, si algo les llama la atención, qué les llama la atención. Parece que hay una fusión en las vértebras. Fíjense, traten de individualizar las vértebras. Traten de seguirlas para contar las vértebras como nosotros habitualmente lo hacemos. ¿Vemos todas las vértebras por separado? Por separadas, digamos. Observen.
Acá nos habla de un síndrome de Klippel-Feil, si no se acuerdan el nombre epónimo, digamos, de una falta de segmentación. Esto es lo que también se suele llamar bloque vertebral congénito. Fíjense que vamos a tener un paciente con un cuello aparentemente más corto, que puede tener una implantación más baja del pelo, que va a tener, lógicamente, limitación en la movilidad cervical, y radiológicamente nos encontramos con este bloque vertebral. Miren acá. Primera vértebra cervical, el atlas, por acá está la segunda, el axis, la más grande, tercera, cuarta, y miren acá, quinta, sexta, séptima, esta ya sería la primera dorsal. Fíjense que estas tres vértebras, la quinta, la sexta y la séptima, aparecen fusionadas a través del arco anterior, es decir, del cuerpo vertebral. No se puede verificar, por ejemplo, espacio intervertebral. Fíjense, no hay espacio intervertebral. Vamos a la otra, a esta otra imagen. En las dos proyecciones de perfil. La primera vértebra, el atlas. La segunda, el axis, que estaría por acá. Fíjense la tercera. Y acá continuaría la cuarta, etc. Entre C2 y C3 me aparece, acá, perdón, C2 y C3 me aparece como una fusión, pero que también está involucrando al arco posterior. Una fusión incompleta. Fíjense que estos bloques vertebrales que son congénitos van a traer como consecuencia esto que les pongo acá, limitación de la movilidad cervical, porque nosotros podemos realizar todos los movimientos que realizamos con el cuello, vale lo mismo con la columna dorsal, con la columna lumbar, porque tenemos una serie de pequeños huesos que son las vértebras, que están muy interrelacionados, que tienen movilidad, que tienen dinamismo, y eso nos permite la flexoextensión, la lateralización, la rotación, etc. Pero si en lugar de ser varios pequeños huesos fueran un solo hueso, fíjense que estaría muy limitada la movilidad, con un compromiso bastante importante de lo que es la dinámica, la funcionalidad. Y otro peligro más que ya vamos a volver a estudiar más adelante, una mayor predisposición a la fractura de la columna cervical. ¿Por qué razón? Porque al aparecer ese bloque vertebral, la columna pierde esa flexibilidad, entre comillas, fisiológica para amortiguar traumatismos que puedan llevar a una fractura. Acá es un bloque. Es más pasible de que eso se pueda fracturar si el paciente recibe un traumatismo a nivel cervical o cráneo vertebral, con el consiguiente peligro. Cuando hay traumatismos a nivel de la columna, recuerden algo, lo más significativo, con seguridad, no va a ser la lesión ósea. La lesión ósea podrá solucionarse. El problema, la consecuencia grave, puede ser si hay lesión en el canal medular, es decir, si hay lesión medular. Si hay lesión medular, ya hablamos de otra cosa, y ya se nos está pintando otro panorama. En este caso, fíjense que el bloque es mucho más alto que este otro. ¿Cuál de los dos casos les parece a ustedes que va a tener un mayor compromiso, digamos? Obviamente este, porque la lesión podría darse en un piso más alto, en un estamento más arriba, donde la médula es mucho más vital, estamos casi en el tronco de la vida, que en este caso que ya es un poco más baja. Igual la lesión puede llevar al paciente, si fuera una lesión severa, puede llevar al paciente a una cuadriplegia o puede llevar al paciente a la muerte, si hay un compromiso o una lesión directa sobre el centro cardiorrespiratorio. Entonces, pacientes, habíamos comentado ya, lo volvemos a decir, con algún tipo de traumatismo o de lesión a nivel cráneo vertebral, paciente que lo ideal es que vaya a tomografía o a resonancia. De esa manera vamos a poder evaluar si hay lesión, no solamente a nivel óseo, sino lo más significativo,
que no haya lesión a nivel medular. Las consecuencias son totalmente distintas, imagínense ustedes, para el paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro hasta acá? Vamos a avanzar un poquito más abajo y vamos a ir al sector dorsal. ¿Qué podemos decir de las vértebras dorsales? Que el diámetro va a aumentar caudalmente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo había dicho ayer, ¿se acuerdan el ejemplo de la torre de cubos? Que en la medida que vayamos bajando, cada vértebra va siendo un poquitito más grande que la que está por arriba, por una cuestión de estática y de dinámica de la columna vertebral. Característica de este sector, el sector que mayor cantidad de vértebras tiene, 12 vértebras dorsales. Característica de este sector, que cada una de las vértebras va a presentar carillas articulares para que se inserten las costillas. Más o menos una vértebra dorsal en un paciente adulto de contextura física normal, estándar, puede medir cada vértebra dorsal más o menos 2 centímetros de altura, 20 milímetros. Y fíjense, me interesaría que podamos analizar estos dos esquemas. Obviamente son esquemas anatómicos, no son imágenes reales, son dibujos. Pero para poder interpretar muy bien la imagen real. Fíjense que cuando nosotros hablamos de radiología de una vértebra, de la columna vertebral, el frente prácticamente en forma individual no existe. Yo no tengo una buena información en el frente. ¿Por qué razón? Porque tengo superpuestos todos los elementos anatómicos de la vértebra. Fíjense que en esta, digamos, proyección, yo radiológicamente no voy a poder nunca tener una radiografía en esta proyección. Yo les pregunto a ustedes, ¿con qué método de diagnóstico por imágenes yo sí puedo tener esta imagen de una vértebra? ¿Qué les parece a ustedes? Tomografía. Exactamente, con tomografía, porque este es un corte o una visión, digamos, axial de la vértebra. Si yo hago tomografía, sí voy a poder. También en resonancia, porque recuerden, habíamos comentado que la resonancia, no comentamos todavía porque no empezamos resonancia. Cuando comencemos con el bloque de resonancia, vamos a hablar que la resonancia me puede trabajar en cualquier plano. En el plano longitudinal, es decir, a lo largo, en una proyección coronal, como si fuera un frente, en una proyección o un corte sagital, como si fuera un perfil, me puede hacer planos oblicuos, me puede hacer planos horizontales o axiales. Como eso todavía no lo vimos, bueno, hagamos de cuenta que esto sería la imagen, obviamente, de una tomografía computada. Esta otra imagen sería una vértebra de perfil. En la radiografía común sí podemos llegar a tener bastante buena información de manera individualizada de cada vértebra por la proyección de perfil. Y yo quiero que ahora analicemos primero en este corte axial y después en este corte lateral cuáles son los elementos anatómicos de la vértebra. Porque en base a esa interpretación vamos a poder diagnosticar y vamos a poder ubicar diferentes patologías. Por ejemplo, todos sabemos que esta es la parte anterior de la vértebra, para ubicarnos. Esta es la parte más posterior de la vértebra. Esto que está acá es lo que nosotros vamos a llamar cuerpo vertebral. Vamos al perfil, acá lo tenemos, el cuerpo vertebral. Fíjense que es la parte más voluminosa, más compacta, más importante en cuanto a volumen, el cuerpo vertebral. En definitiva, un cuerpo vertebral más otro cuerpo vertebral más otro cuerpo vertebral y así sucesivamente, dan realmente el sustento a la columna. Este cuerpo vertebral va a formar lo que nosotros vamos a llamar el arco anterior de la vértebra. Que me quede clarito este concepto. ¿Qué estructura anatómica de la vértebra constituye el arco anterior? El cuerpo vertebral, ningún otro. ¿De acuerdo? Ahora, seguimos hacia atrás.
Fíjense que desde este cuerpo vertebral se van a desprender, digamos, dos ramas que van a ir hacia atrás, acá las vemos también, que son los pedículos, esas dos ramas que salen hacia atrás, que en un punto determinado van a emitir a sus lados esto que está acá, esto que está acá, que son las apófisis transversas, que acá las vamos a ver de esta manera. Y van a continuar su camino, los pedículos, hacia atrás, acá y acá, tratando de encontrarse entre ambos para formar ambas láminas. Una vez que una lámina se une a la otra lámina del otro lado, van a formar esto que está acá. Vamos al perfil, esto que está acá, que es la apófisis espinosa. Esa prolongación importante, única, media, central, que va hacia atrás y desciende hacia abajo. Acá lo tienen, acá tienen muy bien la dirección. La apófisis espinosa. Esas son las partes anatómicas básicas de la vértebra. Dijimos, el cuerpo vertebral, el arco anterior. Desde el nacimiento de los pedículos hacia atrás hasta terminar la apófisis espinosa, todo esto es lo que va a constituir el arco posterior de la vértebra. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tiene? ¿Solamente un recuerdo anatómico? No. Cuando a nosotros nos llegue un informe de una radiografía, de una tomografía, de una resonancia, de lo que fuera, y nos describan o nos mencionen que hay una lesión de tales características que se proyecta sobre el arco anterior de D12, por ejemplo, sabemos que esa lesión va a estar en el cuerpo vertebral. Y si a mí me dicen que la lesión o la imagen sospechosa se proyecta a nivel del arco posterior de L3, por ejemplo, la lesión va a estar en el arco posterior, es decir, desde los pedículos hacia atrás. Podrá estar en pedículo, podrá estar en lámina, podrá estar en espinosa, podrá estar en transversas. ¿De acuerdo? A su vez, y esto vamos a recurrir al perfil, todas las vértebras van a tener, o casi todas, esto que está acá, que es la apófisis articular superior, y esto que está acá, que son las apófisis articulares inferiores, como ganchitos, digamos, para enlazar una vértebra con la otra. Estas apófisis articulares superiores, piénsenlo, se relacionarán con las apófisis articulares inferiores de la vértebra que está por arriba. Y estas apófisis articulares inferiores se van a relacionar con las articulares superiores de la vértebra que está por abajo. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y fíjense que acá, pero eso en este sector que estamos estudiando exclusivamente, en el sector dorsal, voy a tener las carillas articulares para las costillas. De cada vértebra se desprende un par de costillas, habíamos dicho. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer en cuanto a la anatomía básica de una vértebra. Y esta anatomía se repite en la columna cervical, salvo primera y segunda, en las otras todas, en toda la columna dorsal, en toda la columna lumbar, con variantes propias anatómicas de cada sector, pero en base a esta anatomía que estamos marcando. Por supuesto que después en el sector sacrococcigio no se va a dar esto, porque ahí las piezas vertebrales, recuerden, están todas fusionadas, están todas pegadas. ¿Qué más podemos decir a nivel de esta columna dorsal? Fíjense esta otra imagen. Acá tenemos un frente de la columna dorsal, acá tenemos una radiografía de perfil de la columna dorsal. Obviamente, en el perfil, con la inevitable superposición de estos elementos, que son los arcos costales, lógico, no puedo sacarle las costillas al paciente. Fíjense que en el frente voy a ver todas y cada una de las vértebras con esta imagen radiolúcida que se me superpone acá como un conducto único, impar, medio,
que en un punto determinado se divide y se bifurca en dos. Esta es la luz traqueal, el aire de la tráquea. Por ahí decimos es la tráquea. En realidad no es la tráquea, porque a la tráquea no la vemos. La tráquea, recuerden, está compuesta por anillos cartilaginosos que van a estar unidos uno con otro con tejido fibroso. Estas estructuras no aparecen en la radiografía clásica, estándar, básica. Entonces, lo que nosotros estamos viendo realmente no es la tráquea, es el contenido de la tráquea. Y sabemos que el contenido de la tráquea es aire. Entonces lo vamos a ver con estas características. Fíjense que en cada vértebra veo una imagen redondita por acá y otra imagen redondita del otro lado en la misma vértebra. Se repite acá, se repite acá, se repite por acá, se repite acá, también en esta otra, en todas las vértebras. Esta es la imagen de los pedículos vistos de frente. No nos confundamos, no son agujeros de conjunción. Para ver agujeros de conjunción tendríamos que ir al sector cervical y el paciente colocado en oblicua, en una oblicua y en la otra oblicua. Estos son los pedículos vistos de frente. Fíjense, vayan reteniendo un concepto. Algunos comparan a los pedículos en cada vértebra como si fueran los ojos de la vértebra. Obviamente todos sabemos que la vértebra no tiene ojos, pero es como si la vértebra fuera una cara y estos son los ojos. Ya vamos a retomar después ese concepto. Una cuestión que quiero insistir. Fíjense cómo entre vértebra y vértebra, tanto en la proyección de frente como en la de perfil, voy a tener esto que está acá, esto que está acá, esto que está por acá, esto que está acá, esto, que son los espacios intervertebrales. Una vez más les digo, en una radiografía simple los vamos a ver vacíos. Vemos el espacio como que no tiene nada, pero sabemos que en ese espacio está un elemento anatómico muy importante para la función vertebral, que es el disco intervertebral. La radiología no me sirve para analizar el disco. Si quiero ver disco, lo ideal, recuerden, resonancia magnética. Y fíjense en este esquema, muy parecido al que vimos anteriormente. Este es prácticamente el mismo, el arco anterior dado por el cuerpo vertebral y a partir de los pedículos hacia atrás, la totalidad de elementos anatómicos me van a constituir el arco posterior. Y una cuestión que no les dije anteriormente. Fíjense que acá en el medio, entre los pedículos y las láminas, me queda demarcado este agujero. Agujero espinal, conducto espinal, canal espinal, conducto raquídeo, como ustedes quieran nombrarlo. Si yo voy sumando una vértebra a otra, una a otra, fíjense que un agujero, otro agujero espinal o canal espinal, me conforman lo que realmente es el canal espinal o el conducto raquídeo, que va a ser el sitio anatómico por el que va a transcurrir la médula espinal. Como cordón medular real, más o menos hasta L3, L2, L3 por ahí. A partir de ahí hacia abajo, este cordón medular es como que se defleca para lo que va a ser la cola de caballo o el filum terminale. Cumple la misma función que la médula, por supuesto. Pero quiero que presten atención a este esquemita que aparece por acá. Muy parecido al que veíamos anteriormente también, sí. El arco anterior, el cuerpo, y a partir de ahí el arco posterior, digamos, que habíamos comentado. Pero en este esquema, en este dibujo, como acá se me empieza a insinuar la vértebra que está por abajo, la vértebra subyacente, fíjense que se marcó en gris como un cuadriculadito, acá esto que está puesto acá, en el espacio, que vendría a ser la imagen anatómica del disco intervertebral. Esa es la forma, ese es el tamaño, ese es el grosor, la altura que va a tener el disco, que ocupa prácticamente en su totalidad el espacio intervertebral.
Lo mencionamos para tenerlo en cuenta porque, como dijimos ya varias veces, si yo quiero estudiar, si quiero analizar, si quiero investigar el disco intervertebral, lo ideal es hacerle al paciente una resonancia magnética. Y ahí, cuando veamos resonancia, ya nos vamos a referir en forma extensiva al disco. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que volvamos a explicar o lo que fuera? ¿Podemos avanzar un poco más? Bueno. Sí, profe. Vamos, perfecto. Bajamos un estante más. Columna lumbar. ¿Qué podemos decir de la columna lumbar? En primer lugar, son las vértebras más grandes de toda la columna. Y es el sector, fíjense, que prácticamente tiene menor cantidad de vértebras. Solamente 5 vértebras lumbares, que van a tener que llevar a cabo todo el continente óseo del abdomen, como elementos óseos propios del abdomen. Si bien sí, por supuesto, se va a reforzar por arriba con la parrilla costal, sobre todo con las últimas costillas, que va a ser, digamos, va a ser abajo contenida por la cintura pelviana, por los huesos coxales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero elemento óseo propio del sector lumbar, del abdomen, son las 5 vértebras lumbares. No tienen carillas articulares en sus cuerpos. Por lo tanto, cuando nosotros observemos la columna, la radiografía, hay algo que siempre tenemos que tomar la costumbre de hacer, que es contar las vértebras, sobre todo las vértebras lumbares. Y ustedes me dirán, ¿y por qué voy a contar si yo de antemano ya sé que son 5? Sí, son 5, o deberían ser 5, porque hay procesos congénitos que se van a llamar de asimilación. Por ejemplo, sobre todo a nivel lumbo-sacro. Vamos a ver que por ahí la quinta lumbar es como que se fusionó, se asimiló al sacro. Apaguen el micrófono, por favor. Se ¿Y la de él asimiló cómo está? al sacro. ¿La de Elías? Cuando nosotros tenemos esa situación y contamos las vértebras, por favor, el micrófono, ¿lo pueden apagar? Dale, Es la nada. segunda vez y es la primera vez que hacen indoor también. Closa, Laura, su micrófono. Ah, no tiene, tiene un pitito. El profesor dijo que la Son columna enanas, sí, pero mejor. Luego lumbar está la idea. Cuando Aterra tu nosotros tenemos micrófono. una Esta creo asimilación, que posiblemente tengan la misma plaga que la mía, porque fíjate, está media redondeada. ¿van a hablar ustedes o sigo dando yo la clase? Glosa, No hacemos favor. el intervalo. Es para los Ácido bichos. único, ácido furfúrico. No, alimentos nomás digo. Glosa, Laura, tu micrófono. Decíamos que cuando nosotros tenemos una radiografía de columna lumbar de frente, tenemos que acostumbrarnos siempre a contar las vértebras lumbares. ¿Qué significa contar las vértebras lumbares? Saber cuántas son, porque hay procesos de asimilación, como yo les comentaba recién, que pueden llevar a producir patologías en el paciente. Podemos tener, por ejemplo, la quinta lumbar que se asimila al sacro. Es como que se fusionara al sacro. Por lo tanto, en ese caso, vamos a tener 4 vértebras lumbares. O al contrario, el primer sector del sacro que se separa del conglomerado sacro y se asimila al sector lumbar. En ese caso, si contamos las vértebras lumbares, vamos a tener 6 vértebras lumbares. Y eso traen alteraciones funcionales, mecánicas al paciente, digamos, dinámicas al paciente. ¿Cómo contamos la columna lumbar, las vértebras? Siempre de arriba hacia abajo. Ahí no nos confundimos. ¿Por qué razón? Porque la primera vértebra lumbar va a ser la primera que no tiene costillas.
Entonces, la última duodécima dorsal tendrá sus dos costillas falsas o flotantes, cortitas, pero las tiene, y la primera lumbar va a ser la que ya no tiene costillas. Esa es la primera lumbar. De ahí hacia abajo contamos la cantidad de vértebras lumbares. Por eso decimos, no tienen carillas articulares en sus cuerpos. Son más grandes, 25 milímetros, un poquito más inclusive. Acuérdense lo que habíamos dicho del aumento en el tamaño de las vértebras. El diámetro transverso es mayor que el antero-posterior, lógicamente, porque tiene que dar más solidez en sentido látero-lateral, y ese diámetro también va a estar dado mayor en el sentido de lado a lado, porque las transversas son más importantes, que van a servir de pie de inserción a los músculos intervertebrales, a los intertransversos, etcétera, etcétera, para dar mayor sustentación a la columna lumbar. ¿Cómo podemos o cómo vamos a observar la columna lumbar? Fíjense, acá tenemos un par radiográfico de la columna lumbar. ¿Qué elementos anatómicos vamos a marcar? Columna lumbar de frente, columna lumbar de perfil. Fíjense, esta que está acá, la duodécima dorsal. ¿Por qué? Porque a cada uno de sus lados se desprende, acá tienen, el último par de costillas. Por lo tanto, esta vértebra será la primera lumbar, la que no tiene costillas. Primera, segunda lumbar, tercera, cuarta, y la quinta que acá está un poco cortada, digamos, al subir la imagen. Vértebras grandes, ustedes pueden ver, con espacios intervertebrales más grandes también. Eso le da una mayor flexibilidad a la columna lumbar. Piensen que los mismos movimientos y dinámica que tenemos con la cervical vamos a tener con la lumbar: flexo-extensión, lateralización y rotación, pero al ser cuerpos vertebrales o vértebras más grandes, necesitamos que tengan un espacio articular un poco mayor también, para poder llevar a cabo toda esa dinámica. En el frente, como decimos siempre, absolutamente recta, no hay duda. Fíjense los elementos anatómicos, tienen los numeritos con las referencias. El cuerpo vertebral, el número 1. Con el número 2, acá dice disco. No, no es el disco, acá es el espacio, porque al disco no lo veo. Por ahí, por extensión, decimos el disco. No, al disco no lo veo. Lo que estamos viendo es el espacio intervertebral, ¿verdad? Vamos a tener, fíjense, con el número 4, acá, 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 los pedículos. ¿Se acuerdan que hoy decíamos los pedículos? Es como si fueran los ojos de la vértebra. Bueno, acá tienen los ojos, los pedículos. Fíjense que vamos a tener con el número 3, acá, en la porción ya un poco más posterior, acá en el frente no lo vemos tan bien, las láminas. Y la apófisis espinosa, que la vamos a ver acá. Esto que está acá, esto que está acá, esto de la duodécima dorsal, esto que está acá. Que la vemos en la cervical, también habíamos visto algo parecido, como si fuera un aspecto de una gota o de una lágrima, porque estamos viendo de frente, ahí sí de frente, la apófisis espinosa que se está dirigiendo hacia atrás. Hacemos la correlación, complementamos con el perfil. Fíjense, lo primero que nos llama la atención, la alineación. La columna lumbar tiene una actitud o un movimiento de tipo lordótico, que muchas veces cuando esto está muy marcado, muy acentuado, sí solemos hablar de la lordosis lumbar, ¿verdad? Muchas veces como un vicio postural o como el resultado de una práctica gimnástica muy intensiva. Se puede marcar más esa lordosis, que es patológica. Fíjense, tomemos esta vértebra, por ejemplo, o esta otra, cualquiera. Miren el cuerpo vertebral. A partir de acá hacia atrás, el arco posterior. Pedículos, láminas, acá estarían las apófisis transversas, que acá la tienen, fíjense. Y hacia atrás, fíjense el tamaño
de esta apófisis espinosa. Las apófisis espinosas de mayor volumen son las de la columna lumbar. Fíjense que en los anatomistas evolucionistas, que hablan de la evolución de las especies hasta llegar al ser humano, al Homo sapiens, etc., hacen la comparación, digamos, o la relación de todas estas apófisis espinosas lumbares grandes hacia atrás, hacia la línea media, con las aletas de los peces, con la aleta dorsal de los peces, que cumplen una función importante para el desplazamiento, para la orientación, etc. Salvando, por supuesto, la distancia en la escala zoológica entre un pez y un ser humano, obviamente, ¿no? Y fíjense, les decía, los espacios bastante abiertos, sobre todo en su región anterior, pero eso es por el movimiento, por la actitud lordótica que tiene. Y observen, por ejemplo, esta imagen radiolúcida que se me proyecta sobre esta vértebra, sobre el cuerpo vertebral de esta vértebra. Es lo mismo que esto que tengo acá, es lo mismo que esto que tengo acá, es lo mismo que esto que tengo acá. ¿Eso es aire o es gas abdominal? Esto no es una lesión vertebral. Esto es superposición de gas o de aire, de acuerdo sea intestino delgado o sea colon, que vamos a tener superpuestas a ese nivel. Fíjense que esta imagen, a nosotros, esta sobre todo acá la vemos un poco mejor, esta sería 1, 2, la tercera vértebra lumbar. A esta altura más o menos está el ombligo del paciente. El ombligo está entre L2 y L3, que va a ser el punto, por ejemplo, donde vamos a centrar cuando vamos a hacer una radiografía directa de abdomen. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado? Es un poco el centro geográfico del abdomen, acá. Fíjense que si tomamos esta vértebra, vamos a poder compararla, algunos autores la comparan con una cara, con un rostro. El cuerpo vertebral vendría a ser el contorno de la cara, el contorno del rostro. Los ojos, acá, fíjense, los dos ojos son los pedículos. La nariz de la vértebra, de esta cara, perdón, va a ser la apófisis espinosa. Las orejas, acá y acá, son las apófisis transversas de ambos lados. Tendríamos, fíjense, una cara. Ojo, por favor, no vamos a hablar de la cara de la vértebra ni del ojo de la vértebra. Esto es una mnemotecnia, nada más, que quede clarito. De todo esto me interesa que ustedes miren los ojos. ¿Por qué razón? Porque normalmente cada una de las vértebras, y ustedes lo pueden comprobar en esta secuencia que tienen acá, en la proyección de frente, cada vértebra me tiene que mirar con los dos ojos abiertos. Y ustedes dirán, ¿y esto a qué viene? A que vamos a ver qué puede pasar cuando uno de esos dos ojos no vemos. Por ahora hablamos de normalidad. Hablamos de normalidad, la vértebra nos mira con sus dos ojos abiertos. ¿Estamos hasta acá? Sí, doctor. Una última imagen antes de ir a nuestro recreo. Muy parecida al caso anterior, pero fíjense que acá al sector lumbar le estoy agregando esto otro, que en el anterior no teníamos, esto otro, el sector sacrocoxígeo. Una manera de poder solicitar la radiografía de esta región es pidiendo una radiografía de columna lumbosacra, frente y perfil, no lumbar como en el caso anterior. Si yo voy a esta que veíamos anteriormente, sí, obviamente, este es un par radiográfico de columna lumbar de frente, columna lumbar de perfil. ¿Qué variante voy a encontrar en esta otra imagen? Que este es un par radiográfico de columna lumbosacra, de frente y de perfil. Y fíjense, en el frente siempre la columna en su alineación recta, absolutamente recta. En el perfil, fíjense, marcamos la actitud lordótica de la columna lumbar, quizás acá un
bastante acentuada. Miren esta concavidad posterior como es bastante importante. Y el sector sacrococcígeo, el movimiento inverso, que es esa actitud o movimiento de tipo sifótico, es decir, de concavidad anterior. Inmediatamente por delante del sacrocoxis solemos ver estas imágenes radiolúcidas de gas, porque esa es la zona en que anatómicamente se va a ubicar la ampolla rectal, última porción del tubo digestivo del colon antes de pasar al conducto rectal. Características del sector sacrococcígeo, ya lo habíamos dicho, la fusión de todas las vértebras. Fíjense que inclusive anatómicamente solemos estudiar el sacro o el coxis como un solo hueso. Fíjense los espacios, como son importantes, bien visibles. Volvemos a decir, acá aparecen como vacíos, pero sabemos que está el disco, y yo les voy a pedir que vayamos prestando una especial atención a este espacio que está acá, que es donde voy a dejar colocado el cursor. Ese, cuenten las vértebras, es el quinto espacio lumbar. O sea, quinto espacio tiene el nombre de la vértebra que está por arriba, de la quinta lumbar, y yo sé que por debajo de la quinta lumbar voy a tener el sacro, la primera sacra. Por lo tanto, a este quinto espacio lumbar también lo podemos llamar espacio lumbosacro. ¿Por qué les digo empecemos a prestar atención a este espacio? Porque una gran cantidad de patologías congénitas o adquiridas van a encontrar ubicación en este espacio, lumbosacro, en esta región límite lumbosacra, entre la quinta lumbar y la primera sacra. Para algunos anatomistas y para algunos antropólogos, una región inmadura todavía para el ser humano en su evolución. ¿Por qué razón? Porque esa va a ser la región, el punto, donde se van a descargar con mayor seguridad y con mayor fuerza todas las cargas estáticas y dinámicas. ¿Productos de qué motivo? De la bipedestación. Del hecho, como habíamos dicho, del ser humano apoyado sobre sus dos miembros inferiores, sobre sus dos pies. Nosotros somos seres bípedos, tenemos dos pies o dos patas. Esta gente que yo les comentaba, consideran que esta es una zona inmadura en el sentido de que no ha madurado lo suficiente en la evolución en la escala de las especies, obviamente. Fíjense que el ser humano tiene mucho mayor cantidad de patologías en esta zona y en las grandes articulaciones del miembro inferior, llámese cadera, llámese rodilla, justamente por la fuerza de la bipedestación. Los animales cuadrúpedos no tienen tanta cantidad de patologías en esta zona, porque descargan su fuerza, su estática, su dinámica sobre 4 puntos de apoyo, sobre 4 patas. Y sumadas a esas 4 patas, algunas especies, no todas, tienen la cola. ¿Qué es la cola? Es la prolongación de la columna vertebral, que para algunas especies es de vital importancia. Piensen en los monos, por ejemplo, sobre todo en los monos trepadores, que la cola vendría a ser como una quinta pata y un elemento muy importante para la prensión, para el tomarse y poder deslizarse o desplazarse de un lugar a otro. Esa función cumple la cola en los animales cuadrúpedos. En algunos es un poco más de adorno, pero en otros realmente tiene una función no solamente como les comenté, sino que también tiene que ver con el equilibrio y con la orientación. Los monos, los elefantes, etcétera, etcétera. Todas las especies animales cuadrúpedas tienen cola. El ser humano no tiene cola, porque nuestra columna vertebral se termina en el sacrocoxis. El ser humano tiene culo, no tiene cola. No es una mala palabra, no se asombren, anatómicamente se describe de esa manera. Es como que por ahí en algunas oportunidades hay palabras que
evitamos ocuparlas porque pueden ser chocantes o nos pueden ser guarangas u ordinarias, pero ese es el nombre para la terminación de nuestra columna vertebral realmente. Es como cuando nosotros decimos paciente con colitis. No, 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 el paciente no tiene colitis, el paciente tiene diarrea. Hoy amanecí con colitis. No, hoy amanecí con diarrea. No tengamos miedo a emplear los términos que corresponden. La colitis vendría a ser la inflamación del colon, que puede acompañarse de diarrea o no, es decir, de deposiciones líquidas y frecuentes. Entonces, el nombre correcto es diarrea, no es colitis. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hacemos nuestro intervalo, nuestro descanso de unos minutos y continuamos enseguida. Si hay alguna pregunta, por favor me la hacen ahora o cuando retomemos la clase, como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien, nos vemos en unos minutos.
Bueno, muy bien. Vamos a continuar en este espacio que nos queda. Recuerden, recién hablábamos de ese espacio lumbosacro, ese espacio crítico, digamos, por la frecuencia con la que vamos a encontrar ahí patologías, ya sean congénitas o adquiridas. Fíjense que este es un esquema, por supuesto, de un perfil de lo que serían las tres últimas vértebras lumbares, L3, L4, L5 y el sacro. Fíjense que acá se va a medir lo que vamos a llamar el ángulo lumbosacro. También algunos lo llaman ángulo de Ferguson, ya vamos a ver por qué. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, voy a tener la radiografía hipotéticamente esta que está acá, en proyección de perfil. Trazamos una línea horizontal, absolutamente horizontal, esto lo hará el ortopedista, el traumatólogo, en fin, y después, siguiendo el borde superior de la carilla articular superior, digamos, del sacro, una línea que siga esa inclinación, ese sentido. Prolongamos hasta que se corte con esa línea horizontal que habíamos marcado recién. Y fíjense, obviamente, entre las dos líneas se va a formar un ángulo, entre esa horizontal que marcamos primero y esta otra que es una línea oblicua que va a ir recorriendo o rozando, digamos, la parte superior del sacro. Muy bien. Se nos queda marcado un ángulo. Lo medimos. Ese ángulo normal es hasta 34 grados, que tenga 34 grados. Si este ángulo es mayor a 34 grados, vamos a tener una inestabilidad de la columna. ¿Qué quiere decir eso? Si este ángulo es mayor, quiere decir que el sacro se va a horizontalizar. Por lo tanto, si el sacro se horizontaliza, esta superficie articular superior del sacro se vuelve más vertical. Por lo tanto, la columna va a tener una inestabilidad desde el punto de vista del apoyo que va a tener sobre la superficie del sacro. Vamos a llevarlo a un ejemplo real, a una imagen. Fíjense, acá lo tienen. Una imagen de perfil de la columna lumbar, la quinta, cuarta, tercera, acá nos marca. Y fíjense, la quinta lumbar y el sacro. Fíjense lo horizontalizado que está este sacro. Hay una horizontalización sacra. Esto, la mayoría de las veces, se consigue en forma adquirida, es decir, muchas veces con hábitos gimnásticos muy localizados en esa zona. Fíjense que al horizontalizar el sacro, si yo tomo este ángulo, obviamente este ángulo va a ser bastante mayor de 34 o de 35 grados. Voy a tener una horizontalización del sacro, voy a tener una columna inestable. ¿Por qué columna inestable? Por una razón muy sencilla. Llamamos columna inestable porque esta columna lumbar, la quinta lumbar, que en realidad es la sumatoria de la fuerza que van ejerciendo todas las vértebras una sobre la otra, no encuentra una base de apoyo suficiente, sustancial. Entonces se desliza hacia adelante. Voy a tener seguramente una listesis de L5 sobre S1. Es lo que algunos llaman sacro en tobogán. Es como que esto fuera el plano inclinado de un tobogán bien marcado y la columna lumbar, y el resto por supuesto, se desliza sobre ese sacro que está mal posicionado. Eso nos va a llevar a lo que llamamos una inestabilidad de la columna que puede traer consecuencias a posteriori. Lo vamos a volver a tocar cuando veamos la parte de traumatismos de columna. Vamos a ver ahora, creo que va a ser nuestro último tema que vamos a tocar hoy, lo que tiene que ver con otra proyección que podemos hacer a nivel de la columna lumbar. Son las proyecciones oblicuas. Como habíamos dicho en columna cervical, ¿se acuerdan? También las dos oblicuas, la izquierda y la derecha. Pero en este caso no vamos a utilizarla para observar los agujeros de conjunción que sí los veíamos o los analizábamos en el sector cervical.
¿Para qué vamos a hacer oblicuas de columna lumbar? Para evaluar las partes interarticulares. Fundamentalmente, para poder evaluar el pedículo. Pero fíjense que les dije el pedículo y no los pedículos, sabiendo que son dos. Les digo el pedículo porque en cada una de las oblicuas vamos a poder evaluar el pedículo de un lado y el pedículo del otro lado. Sobre todo cuando pensamos en una patología traumática, en una fractura del pedículo. El pedículo es un poco el punto débil de la vértebra. Ustedes me dirán, ¿y por qué no le hago entonces una proyección de perfil donde vemos el pedículo cómo se desplaza hacia atrás? Y el problema que voy a tener en el perfil es que voy a tener superpuestos los dos pedículos y no los voy a poder ver por separado como me interesa para ver si alguno de los dos está patológico. Entonces necesito ver un pedículo y después el otro. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense esto que está acá. Esto en realidad es una reconstrucción anatómica. ¿Qué voy a tener acá? Una columna lumbar con el paciente que está, imagínense lo que les digo, boca abajo, pero oblicuado. No está totalmente boca abajo. Fíjense cómo está la columna. Voy a tener, tomemos este ejemplo, por ejemplo, para ver el cuerpo vertebral, y después voy a tener el pedículo, por acá, la apófisis transversa, la articular superior, el resto de la vértebra, las láminas, la apófisis espinosa por atrás, la articular inferior por acá abajo. Lo mismo por acá, fíjense, lo mismo por acá. Y si yo a esta imagen que les estoy marcando por acá de esta vértebra, o esta otra, vista en oblicua, lo tuviera que comparar con un animal, fíjense, sería un perro. Es la imagen de un perro, un perrito. En esta posición del paciente le hago la radiografía y me encuentro con esto que está acá. De un lado y después la otra oblicua para complementar la información, por supuesto, como sucede siempre cuando hacemos las dos oblicuas. Fíjense acá, esta imagen que yo les estoy marcando es un poco esta imagen que está por acá. Un perro que va a tener un ojo, que va a tener un hocico, que es la transversa, que va a tener una oreja, que es la articular superior, que va a tener un cuello, repito, que va a ser el pedículo, va a tener una pata anterior, que va a ser la apófisis articular inferior, va a tener un cuerpo, que va a ser las láminas, y va a tener una cola, que va a estar dada por la espinosa. Muy bien. Fíjense que los cuellos de estos perros, fíjense, los cuellos, los pedículos, el pedículo de este lado está íntegro, está entero, es normal. Ahora, fíjense este otro ejemplo que les muestro acá. Volvemos a tener acá el esquema del perrito, esto está descrito en radiología. Se llama inclusive la imagen del perrito de la Chapelle. La Chapelle era el apellido de una anatomista francesa que hace muchos años ideó esta proyección para poder estudiar por separados los pedículos, cuando se estaba frente a la sospecha de que alguno de los dos pedículos estuviera lesionado, fracturado seguramente. Muy bien, hacemos la oblicua. Miren este perrito, la oreja, el ojo, el hocico, el cuello completo, el cuello, la pata anterior, el cuerpo, la cola. Miren este otro perro, la oreja, el hocico, el ojo, que es el pedículo del otro lado, el cuello, el pedículo que estoy viendo, la apófisis articular inferior, el cuerpo del perro, etc. Cuello entero, cuello íntegro. Y miren este perrito que está por acá, esta vértebra. La oreja, el ojo del perro, el hocico, y miren el cuello. Acá tengo la pata anterior, digamos, el cuerpo, etc. Pero miren el cuello de este perro. ¿Es igual? ¿Me da la misma imagen que este otro cuello o que este otro cuello? No. Fíjense que esto es lo que vamos a llamar la imagen del perro decapitado o la imagen del perro degollado.
le cortaron el cuello al perro. Eso a mí me está diciendo que este paciente tiene una fractura del pedículo. Como les dije, punto débil de la vértebra, el pedículo. Y va a ser también punto de asiento de otras patologías que vamos a ver la clase próxima. Pero es la manera, la proyección oblicua o las proyecciones oblicuas, de evaluar por separado un pedículo en una oblicua y el pedículo en la otra. Si yo a este paciente le hago un perfil para ver los pedículos, voy a ver superpuestos los dos y no voy a ver esta fractura. ¿Cuál o qué otro método yo voy a tener como para poder observar muy bien si hay una lesión pedicular, viendo los pedículos por separado? Obviamente, la tomografía computada. Yo en una tomografía, en un corte axial, acuérdense que hoy habíamos visto el esquema, veo los dos pedículos por separado. Pero si solo cuento con radiología, bueno, proyecciones oblicuas, me ubico en la imagen del perrito de la Chapelle y miro el cuello del perro. Las otras partes no me sirven. Digamos, los tomo como referentes para ubicarme anatómicamente, nada más. A lo que voy a prestar atención es al cuello, para ver si el cuello está entero, normal, o el cuello está degollado, está el perro decapitado, que me va a hablar de una solución de continuidad a nivel del pedículo, es decir, una fractura del pedículo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Estamos ya a poquitos minutos de terminar y no quiero entrar en otro tema para no tener que cortar después. Así que acá vamos a dejar hoy, pero si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen, lo explicamos, o me la ponen en el chat, lo mismo, como ustedes quieran. En la espondilistosis, ¿cómo se puede saber cuál es el segmento afectado? ¿Cómo? No te escuché. En la espondilistosis, ¿cómo uno puede saber cuál fue el segmento que se movió? ¿En qué patología me estás hablando? En el desplazamiento del segmento de la columna. ¿En las espondilolistesis? Así es. Y porque voy a tener la imagen de la columna y voy a tener que ubicarme anatómicamente a qué altura estoy o en qué altura estoy. No, a lo que me refiero es cómo yo sé si fue el segmento superior o el inferior el que se produjo el movimiento. No entiendo tu pregunta. ¿Cuál fue la causa del desplazamiento? ¿Eso me estás preguntando? No. ¿Cuál fue el que se desplazó primero directamente? Y depende cómo lo veamos. Depende si la columna está desplazada hacia adelante, será una anterolistesis, o si está desplazada hacia atrás. No es que se van a producir los dos desplazamientos. O una porción se desplaza hacia adelante, o la otra es la que se desplaza hacia atrás. ¿Cómo voy a tener en cuenta cuál de las dos se desplazó? Y porque voy a tener que ver la integridad de la columna, a ver cuál es el segmento que está fuera de fila, que salió de la fila. No sé si a eso iba tu pregunta. Sí, a eso iba justamente mi pregunta. Bueno, de igual manera, el tema con el que vamos a comenzar la semana próxima tiene que ver también con las espondilolistesis. Así que lo vamos a volver a tocar a este concepto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, sí. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces, si no hay otra pregunta, por supuesto, nos vemos el lunes próximo, ¿de acuerdo? A las 17 como siempre.